Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a desarrollar en esta ocasión un sistema de control para un servomotor, el cual, en base a la definición de una tabla de verdad de la lectura digital de dos switch, va a definir 4 acciones posibles diferentes dentro de la programación de Arduino para que las realice o ejecute nuestro servomotor. Okay. El circuito que vamos a estar desarrollando va a ser muy parecido al que se muestra en pantalla, pero inicialmente vamos a ver de qué trata este sistema de control. Nosotros vamos a tener dos botones o switches que nos van a estar definiendo esta tabla de verdad. Esto de aquí sería una tabla de verdad que nos va a definir el estado de las lecturas digitales de nuestro switch. Recordemos que una lectura digital o una señal digital más bien es solamente el estado de 1 y 0 de alguna señal. Significa estar en alto, estar en bajo, ser 1, 0, estar encendido o estar apagado. Entonces, según la tabla de verdad de nuestros dos botones, vamos a tener nosotros 4 posibles combinaciones entre ellos, en la cual inicialmente los dos están apagados, están 0, 0. En la segunda combinación están 0, 1, en el cual botón 1 es el que está encendido. La tercera combinación es el primero el que está encendido y el segundo está apagado. Y como último, la cuarta combinación es tener los dos botones encendidos o los dos switch en alto. Okay. Entonces, en base a esta tabla de verdad vamos a definir 4 posibles acciones dentro de nuestra programación de Arduino para que las ejecute realizando distintos posicionamientos para nuestro servomotor. Okay. Yo desarrollé este pequeño programita en el vídeo de Arduino, en el cual pues inicialmente ingresamos el nombre de nuestro sistema de control, que es el sistema de control de servomotor. Es un sistema de control básico para el posicionamiento en base a las lecturas analógicas y digitales que se le metan a Arduino. ¿Okay? Inicialmente vamos a ingresar nosotros la librería para poder controlar los servomotores a través de nuestra placa Arduino, que sería esta que se muestra en pantalla. Posteriormente vamos a crear una variable tipo servo que se va a llamar servomotor 1 para poder implementar nuestro servomotor. Solamente vamos a controlar uno en esta ocasión. Vamos a declarar las variables enteras para la lectura analógica de nuestro potenciómetro, otra variable para los cambios de posicionamiento, y por último vamos a declarar variables designadas para los botones. ¿Okay? Entonces, en base a esto vamos a desarrollar un sistema de control que pueda definir las distintas acciones para el servomotor. Esperemos a que nos cargue un poco el líder de Arduino correctamente para poderlo crear. Ok, entonces dentro de la declaración de variables vamos a tener nosotros la variable que se va a implementar para la lectura análoga del potenciómetro, una variable para el cambio de valores dentro del potenciómetro, y en este punto vamos a tener una variable para implementar el botón número 1 o switch número 1 y otra variable declarada para el switch número 2. Entonces, dentro de la programación del IDE de Arduino, en el void setup vamos a declarar nosotros inicialmente la posición o el estado más bien de cada una de nuestras entradas y salidas que vamos a estar implementando dentro de la tarjeta Arduino. Entonces, yo requiero implementar una señal análoga dentro de nuestro Arduino como señal de salida para generar una modulación por ancho de pulso que pueda controlar nuestro servomotor, puesto que para poder posicionar en distintos ángulos estos requieren de este tipo de señales análogas que, dependiendo del ancho de pulso, es el grado
o ángulo en el cual se posicionarán. Entonces, dicho esto, vemos por ejemplo nuestra tarjeta Arduino Uno, la cual posee el pin número 3, 5, 6, 9, 10 y 11 de las entradas y salidas digitales como posibles o susceptibles pines a implementar con señal análoga. Yo por conveniencia voy a implementar el pin número 3 para conectar hacia la señal de salida que irá conectada para posicionar nuestro servomotor. Vamos a requerir también nosotros implementar un pin de lectura análoga. En este caso por conveniencia voy a utilizar el A0, que lo podemos observar aquí, es el pin número 14. Entonces en el pin número 14 vamos a hacer una lectura análoga, y también necesito implementar yo dos lecturas digitales para nuestros switch. Entonces dentro de las entradas y salidas digitales yo voy a seleccionar las que están de entrada en primera instancia, que no sean los de comunicación, el RX y el TX. Estos no los utilizamos, que son los pines 0 y 1. Vamos a implementar entonces el pin número 2 y el pin número 4 para las lecturas digitales. Entonces, dicho esto, se definen dentro de la programación. Entonces, dentro de la programación voy a tener definido que inicialmente vamos a ligar la variable tipo servomotor llamada servomotor 1 hacia el pin de entrada y salida digital número 3, que puede utilizar PWM. Después de ello vamos a definirle que vamos a tener el pin número 2 como entrada, el pin número 4 de igual manera como entrada, al igual que el pin número 14 como entrada. Recordemos que el 2 y el 4 los vamos a utilizar para los switch, mientras que el 14 lo vamos a utilizar para la lectura análoga del potenciómetro. Entonces ahora sí, yéndonos directamente a nuestro ciclo repetitivo, que va a estar realizando una y otra vez. Más que un ciclo, es una función que se va a estar realizando de manera repetitiva constantemente, siempre y cuando Arduino siga conectado hacia una fuente de alimentación. Entonces dentro de esta función repetitiva void loop, inicialmente le vamos a decir al Arduino que en una variable X, que guardamos como una variable entera, vamos a realizar una lectura digital del pin número 2 de entrada y salida digital, y lo que sea que leamos dentro de este pin lo vamos a guardar en la variable X, mientras que en la variable Y vamos a guardar la lectura digital que se haga dentro de el pin número 4. Entonces, independientemente si leemos un 0 o leemos un 1, que sería un estado en bajo, un estado en alto, dentro de estos pines se van a estar guardando dentro de esa variable inicialmente. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto de unos y ceros? Bueno, recordemos un poco lo que son las señales digitales. Las señales digitales solamente pueden tener dos estados, que se muestran en esta primera gráfica que se ve en pantalla, que sería estar en un 0 o estar en un 1, que significa 0 volts, 5 volts. Cuando estamos utilizando 5 volts, cuando estamos utilizando un poco más de voltaje sería 0 volts o la cantidad de voltaje que estemos manejando. ¿Ok? Pero para señales digitales se dice que es un 0 y un 1. Entonces, dicho esto, pues recordemos que la señal de modulación por ancho de pulso no es otra cosa que definir cuánto tiempo se va a mantener la señal en alto y cuánto tiempo se va a mantener la señal en bajo, cuánto tiempo dura en 5 volts, cuánto tiempo dura en 0 volts, y así sucesivamente. Esta es la manera de controlar los servomotores. Si nosotros le decimos que se va a estar definiendo la cantidad del ciclo, al 100% del ciclo mantenido en 1, significa que se va a ir completamente a 180 grados, y dependiendo de cómo vayamos bajando esa cantidad de tiempo que se mantiene en 1, va a ser el grado en el cual se va a ir posicionando. ¿Okay? Entonces, dentro de este IDE de Arduino, una vez definidas las lecturas digitales que se van a realizar de manera repetitiva dentro de la tarjeta Arduino, vamos a definirle cada uno de los estados, que son estas combinaciones de nuestra tabla de verdad de los botones, para realizar acciones diferentes en el servomotor. Por ejemplo,
en la primera combinación que tenemos una lectura digital en X y en Y es igual a 0, 0, lo que vamos a realizar es escribir una posición directa dentro de nuestro servomotor. ¿Qué significa esto? Traducido de manera sencilla, significa que cuando nosotros tengamos los dos switches apagados o en 0, el servomotor se va a posicionar de manera automática en 90 grados y va a tener un tiempo de espera de 15 milisegundos para posicionarse. Si nosotros no tenemos esta lectura digital, pero tenemos una lectura digital de estado de las variables igual a 0, 1, que significa que el switch número 2 está encendido y el 1 está apagado, lo que le voy a decir a la tarjeta Arduino que realice es que inicialmente, declarando una variable entera llamada posición, que inicia con un valor igual a 0 en este punto, va a recorrer a través de un ciclo for desde el primer valor que tiene asignado esa variable, que es mayor o igual a 0, que sería el 1, va a recorrer o avanzar hasta una posición menor o igual a 180 grados de manera incremental. Es lo que nos indica aquí los dos signos más, que significa que dentro del servomotor se va a ir escribiendo de manera secuencial la posición equivalente a estos grados, que sería inicialmente, nos vamos a ir al grado 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente cada 10 milisegundos. Una vez que lleguemos a 180 grados, nuestro sistema de control va a recorrer ahora de manera decremental desde una posición menor o igual a 180 grados hasta una posición mayor o igual a 0 de manera decremental. Nuevamente se van a ir escribiendo los valores dentro de nuestro servomotor equivalentes a la posición. Entonces inicialmente, después de pasar de 180 grados, vamos a pasar 179, 178, 177, 176 y así sucesivamente cada 10 milisegundos. Y esta condición de movimiento para nuestro servomotor se va a cumplir siempre y cuando tengamos la lectura digital en los potenciómetros equivalentes a esta combinación, de nuestros switches. Siempre y cuando tengamos esta lectura, vamos a tener nosotros el servomotor trabajando, moviéndose de esa manera, ir de 0 a 180 grados y de 180 grados hacia 0. Ahora, ¿qué sucede si nosotros tenemos la tercera combinación de lecturas digitales en nuestros switches? En este caso ahora vamos a tener una lectura igual a X igual a 1 y Y igual a 0. El primer switch está en alto, mientras que el segundo switch está en bajo. Bueno, en este caso yo le estoy asignando que si se tienen esas lecturas digitales dentro de nuestros switch, inicialmente vamos a realizar una lectura análoga del potenciómetro, de la variable del potenciómetro, que sería el pin número 14, y esa lectura análoga que tengamos en ese pin la vamos a almacenar inicialmente en esta variable que se llama val. Posterior a eso vamos a realizar un mapeo de los valores que se vayan leyendo dentro de la variable pot, que es donde está guardado el pin número 14. Vamos a realizar el mapeo de valores desde 0 a 1023, que es la lectura análoga de 8 bits. Los vamos a convertir en valores de 0 a 180. Traducido de cierta forma significa solamente que la lectura análoga que tengamos ahí la vamos a convertir de valores de 0 a 1023 a valores de 0 a 180 para que se traduzcan en grados. Y una vez realizado esta conversión, la vamos a guardar nuevamente ahora en esta variable llamada val. Una vez que se guarda ese valor, lo vamos a escribir dentro de nuestro potenciómetro y le vamos a dar 15 milisegundos para que se posicione. Entonces cada vez que yo mueva el potenciómetro
de manera física a través de su perilla se van a estar asignando distintos valores dependiendo de hacia dónde movemos el potenciómetro. Se van a ir asignando distintos valores análogos entre 0 a 1023, se van a estar convirtiendo en valores de 0 a 180 grados y se van a estar escribiendo posteriormente dentro de nuestro servomotor. Entonces, de manera sencilla, simplemente cada vez que nosotros posicionemos en un grado diferente nuestro potenciómetro, de igual manera el servomotor se va a estar posicionando en ese mismo valor, traducido en grados. Ahora, ¿qué sucede si yo no tengo ninguna de las combinaciones de lecturas digitales en los switch mencionados anteriormente? Pues ya solamente me resta una, que será la combinación 1-1, cuando los dos switch están en alto. Entonces simplemente digo, si no tienes ninguna de las anteriores lecturas, solamente te queda una combinación. Entonces en esa combinación que te queda, lo que vas a realizar es un posicionamiento directo del servomotor en 0 grados. Yo le escribo de manera directa que se tiene que ir a 0 grados y le doy un tiempo de espera de 15 milisegundos para que se posicione. ¿Okay? Esa sería, bueno, la explicación de cómo es que va a estar trabajando nuestro sistema de control. Entonces, traducido de diferente manera, pues nosotros dentro de la plataforma Tinkercad vamos a tener que desarrollar un sistema de control que a través de la implementación de un circuito nos pueda posicionar o realizar esas acciones diferentes dependiendo de las combinaciones de lecturas digitales que se estén leyendo. Entonces, yéndonos directamente a la página de Tinkercad, en esta plataforma vamos a hacer un inicio de sesión utilizando nuestro correo electrónico o nombre de usuario y contraseña. Yo ya lo tengo asignado. Esperemos nada más a que nos cargue. Y entonces aquí le damos siguiente para que verifique nuestro correo e iniciar sesión una vez que ingresamos nuestra contraseña. Esperamos a que cargue la plataforma. Mientras tanto, veamos qué es lo que vamos a realizar. Bueno, una vez explicado el circuito, sabemos cuáles son los elementos que vamos a implementar para nuestro sistema de control. Como ya mencioné, vamos a utilizar dos switch, vamos a utilizar nuestra tarjeta Arduino, obviamente vamos a necesitar nuestra tarjeta protoboard, nuestra placa protoboard de pruebas, vamos a necesitar la fuente de alimentación, vamos a ocupar el potenciómetro y por ahí vamos a agregar también unas resistencias que en un momento vamos a ver dónde se van a implementar. Entonces, dentro de la plataforma de Tinkercad nos dirigimos a la sección de circuitos y damos clic a la opción de crear un nuevo circuito. Dentro del área de trabajo que se nos despliega para generar los circuitos, vamos a seleccionar nosotros cada uno de los componentes a implementar. Aquí, como ya habíamos mencionado antes, dentro de esta área de trabajo lo que vamos a hacer inicialmente es designarle a través de este botón que nos muestre todos los componentes que maneja la plataforma. Entonces, como ya les había mencionado, vamos a utilizar dos resistencias a las cuales vamos a asignar un valor igual a 330 ohms. Okay. Podemos ver, ya se realizaron los cambios. De igual manera, esta otra resistencia le asignamos el valor y listo. Vamos a utilizar un potenciómetro. Vamos a implementar dos switch, digámosle al potenciómetro que tiene que ser de 10 kilo ohms. Sacamos los dos switch a utilizar y recordemos una vez más que para poder implementar estos switch se tienen que utilizar solamente dos de los pines, de los cuales uno tiene que ser el común, que es el pin central, y el otro cualquiera de las terminales de la orilla. ¿Okay? Es indiferente, pero sí hay que
tener en consideración que nunca se deben de utilizar las dos terminales de los extremos, los pines de los extremos, puesto que no va a realizar la función de switcheo el componente. ¿Ok? Entonces seleccionamos nuestro servomotor, que por aquí lo vamos a tener en esta sección donde están todos los motores. Vamos a implementar una placa de pruebas pequeña. Esperemos a que cargue. Ok, ahí está. Vamos a necesitar una fuente de suministro de energía y vamos a utilizar nuestra tarjeta Arduino. Ok, sacamos nuestra tarjeta Arduino. Entonces, una vez que tenemos los componentes necesarios, pues lo que voy a hacer es realizar un acomodo de los componentes de tal manera que se pueda ver un poco más estético el diseño. Ok, entonces yo voy a realizar solamente en este momento el acomodo de los componentes para que se me expanda un poco el área de trabajo de la plataforma de Tinkercad. Ok, voy a colocar nuestra tarjeta Arduino por acá arriba y le damos clic a esta herramienta que es el zoom para ajustar, es el circulito que está en la parte superior izquierda. Ok, bueno, entonces inicialmente lo que voy a realizar es un puenteo en la protoboard, puesto que voy a utilizar tanto la parte de arriba como la parte de abajo de la placa de pruebas. Hago un puenteo de positivo hacia positivo. Recordemos que hay que ponerlo con cables color rojo, y como siguiente de negativo hacia negativo a través de un cable color negro. Realizamos las conexiones necesarias desde la fuente de suministro de energía, que es esta de aquí. Conectamos positivo con positivo y por obvias razones negativo con negativo. Ok, le decimos que es un color rojo y posterior a ello vamos a conectar negativo con un color negro. Ok, voy a conectar por aquí en un área por este lado el servomotor y vamos a mover nuestros demás componentes hacia este punto de acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Para poder identificar las conexiones necesarias que requieren los servomotores, hay que tener en consideración solamente son 3 cables de conexión, de los cuales uno de los cables va a ser voltaje de alimentación, otro va a ser tierra o referencia, y el último va a ser la señal de control, la cual va a venir desde cualquier tarjeta de control para irle posicionando los grados a los cuales, irle asignando los grados a los cuales se tiene que posicionar. Entonces, directamente dentro de la plataforma de Tinkercad me tiene diferenciado estos cables con un color marrón para lo que es tierra, un color rojo para la alimentación, que aquí me lo define como potencia, y por último un color naranja para el cable de conexión que lleva la señal para posicionar el servomotor. Entonces realizamos las conexiones necesarias de tierra a través de un cablecito color negro hacia la protoboard, y posteriormente de positivo de igual manera hacia la tarjeta de pruebas. Ok, entonces asignándolo en este punto de aquí con un cable rojo. Ahorita por el momento dejamos por separado el cable de conexión de la señal de Arduino. Ok, yo voy a decirle que se mueva un poquito nuestro cablecito para que se pueda distinguir más.
Vamos a asignarlo desde este punto de acá. Solamente para que se pueda visualizar un poco mejor, ¿ok? Entonces por el momento no vamos a conectar este último. Ahorita vamos a ver hacia dónde va a ir conectado. Voy a mover un poco más hacia arriba mi tarjeta Arduino. Entonces inicialmente pues vamos a conectar también la tarjeta Arduino hacia positivo desde el pin que es para conexión a 5 volts para que se alimente. Y tenemos dos cables de tierra, podemos conectar cualquiera de los dos hacia tierra, no es necesario conectar los dos, pero se pueden conectar. Yo solamente voy a estar realizando la conexión de uno de ellos. Ok, realizamos las conexiones hacia tierra y listo. Ok, ahora el siguiente paso que vamos a realizar es posicionar nuestros switch para la lectura digital. ¿Cómo se realizará la lectura digital? Bueno, inicialmente yo voy a posicionar los dos switch, el switch número 1 y el switch número 2 en este punto. Una lectura digital se va a hacer enviándole voltaje a el pin de lecturas digitales de Arduino, que significa que le vamos a enviar los 5 volts o 0 volts para realizar una lectura de 1 o 0. ¿Ok? Entonces voy a utilizar esta terminal de aquí para realizar la conexión hacia positivo de esa terminal del switch, mientras que aquí es donde nos va a ser de utilidad la implementación de estas resistencias. Estas resistencias se implementan en este punto para evitar las corrientes parásitas que puedan dañar a nuestro circuito. Entonces voy a conectar de ahí hacia tierra para que cualquier corriente parásita, cuando el circuito no esté funcionando, se aterrice directamente, que el voltaje se consuma a través de la resistencia y se aterrice. ¿Ok? Entonces realizo esa conexión y de igual manera la otra resistencia la vamos a colocar para el otro switch en su terminal de común. Aquí realizamos la conexión hacia tierra en este punto, y en este punto de acá realizamos una conexión hacia positivo para que nos envíe la señal de 1 a nuestra tarjeta de Arduino. ¿Ok? Ahora el siguiente paso sería posicionar el potenciómetro para realizar una lectura digital. Una lectura digital se hace de la siguiente manera: ambos extremos de las terminales del potenciómetro deben ir conectadas, una hacia positivo y otra hacia negativo. Entonces realizamos las conexiones. Esta va a ir directamente hacia positivo a través de un cable rojo, mientras que esta de acá yo la voy a conectar directamente hacia tierra con un cablecito negro. Entonces la lectura análoga dentro del potenciómetro se va a estar haciendo de la siguiente manera: si nosotros colocáramos un medidor de voltaje entre esta señal de referencia de tierra y el pin central de nuestro potenciómetro, una vez que alimentemos esta placa de pruebas y movamos la perilla del potenciómetro, vamos a observar que dentro del medidor de voltaje va a estar variando dependiendo de hacia dónde sea que movamos esa perilla. Va a variar de 0 a 5 volts, de 5 volts hacia 0. Entonces en base a eso sería una lectura análoga, que es una variación de voltaje. Y el pin que voy a utilizar yo para realizar la lectura análoga con la implementación de Arduino va a ser este pin central del potenciómetro. Entonces recordemos que dentro de nuestra programación del IDE de Arduino habíamos definido que la lectura análoga se iba a realizar a través del pin número 3, del pin número 14, que es el pin conocido como A0, que es el análogo 0. Entonces realicemos las conexiones hacia ese pin a través de este cablecito y listo. Vamos a diferenciar nada más con un color naranja y ya tenemos conectada nuestra lectura de señal análoga.
Ahora, ¿cómo vamos a realizar las lecturas digitales? Las lecturas digitales las vamos a estar realizando en este punto, que es la terminal común de ambos switch. Entonces, lo que yo voy a hacer es traer esta señal del switch número 1, que recordando, entre la programación definimos que para este switch se iba a asignar el pin número 2 de lecturas digitales de Arduino, que sería este que se encuentra en la parte superior. Ok, entonces pin número 2, ahí está, realizamos la conexión y lo voy a asignar con un color morado. Ok, mientras que para la siguiente lectura digital vamos a realizar esta conexión para poder conectar hacia nuestro Arduino, hacia nuestra tarjeta Arduino. Traemos hasta acá el cable, lo subimos y recordando cómo era la conexión definida dentro de nuestra tarjeta, dentro de nuestra programación, de línea de Arduino, habíamos designado que tenía que ser hacia el pin número 4 de lecturas digitales. Ok, lo vamos a asignar con un color marrón. Y por último, solamente nos falta la señal de control para nuestro servomotor, que está definida dentro de nuestra programación como el pin número 3 de las entradas y salidas digitales. Entonces yo voy a traer este cablecito hacia acá arriba, vamos a traerlo un poco hacia acá y de ahí lo vamos a bajar para conectarlo directamente hacia el pin correspondiente a la señal del servomotor. Le definimos que va a ir con un color amarillo y listo. En este punto ya tendríamos las conexiones necesarias para este sistema de control básico. Y solamente recordemos, la fuente de alimentación siempre tiene que estar asignada para el valor de voltaje que maneja tanto el sistema de control como el sistema de potencia. En este caso, a diferencia de los sistemas de control de motores de corriente directa que realizan algún esfuerzo, el servomotor no requiere de la implementación de un puente H, puesto que se controla por medio de una señal de modulación por ancho de pulso. La etapa de control de potencia ya está asignada directamente en una pequeñita tarjeta de control interna que lleva el servomotor. ¿Okay? Entonces, en este caso vamos a estar utilizando nuestros 5 volts tanto para controlar el servomotor como para alimentar nuestra tarjeta de Arduino, puesto que es un valor estándar de voltaje. ¿Okay? Entonces, como siguiente paso vamos a desplegar la herramienta de código para ingresar el código en Arduino. Y primeramente pues vamos a ajustar nuestro circuito para que se vea centrado con el área de trabajo de Tinkercad, y modificamos para ingresar texto en lugar de bloques dentro de la programación. Vamos a continuar y yo directamente lo que voy a realizar es voy a copiar mi código con control C y lo vamos a pegar con control V en esta área que se nos desplegó. Borramos lo que tenemos y pegamos nuestro código. Entonces, una vez que pegamos nuestro código, lo único que vamos a realizar es realizar una pequeña comprobación. Recordemos que para poder verificar que nuestro código está bien realizado, tenemos que tener instalado el IDE de Arduino para poder compilarlo y con ello verificar que está correctamente escrito. Yo ya realicé esta acción y ya me marcó que estaba correctamente compilado, por lo cual pues omito esta parte y simplemente me voy al área de trabajo de Tinkercad, y comprobando que esto está funcionando, lo que vamos a hacer es iniciar la simulación. Entonces, como ya habíamos mencionado, va a haber 4 posibles combinaciones de nuestro switch y en cada una de ellas se va a realizar una acción diferente. Vamos a ver de qué se trata esto. Le damos clic a iniciar la simulación y bueno, inicialmente vamos a ver aquí que nos va a marcar que va a estar consumiendo cierto amperaje y va a estar
asignando un valor de voltaje que para la alimentación de nuestro sistema de control. Entonces, ¿cómo vamos a verificar que está correctamente ingresado el código y que está trabajando? Bueno, veamos en la sección de nuestra función repetitiva. Nos dice que inicialmente, cuando tengamos nosotros las lecturas digitales X0 y Y0, que significa que los dos switches tienen que estar apagados, se va a estar escribiendo un valor igual a 90 grados dentro de nuestro potenciómetro. Entonces eso significaría que cuando yo mueva estos dos switches a un valor igual a 0, se debe posicionar en 90 grados, que sería este punto de aquí, cuando tenemos la lectura igual 0, 0. Ahí es donde se debe posicionar, ¿ok? Ahora, como siguiente, vamos a probar la siguiente combinación, que es la combinación 0, 1, que es cuando significa que uno lo tengo en 0 y el otro lo tengo en 1. En este punto tiene que crear el movimiento de manera repetitiva dentro del servomotor desde 0 a 180 grados y posteriormente de 180 grados hacia 0. Okay. Observémoslo ahí, de 0 a 180 grados y de 180 grados hacia 0. Nuestro servomotor continúa moviéndose como está asignado. Entonces, de manera cíclica lo va a estar realizando siempre y cuando se cumpla esa condición en las lecturas digitales de nuestro switch. Ahora, ¿qué sucede cuando tengo la siguiente combinación? Ahora este switch de aquí va a estar en 0 y este va a estar en 1. Entonces cambiamos y lo que vamos a hacer es realizar un posicionamiento de nuestro servomotor en base al movimiento del potenciómetro que tenemos asignado. Aquí, como podemos observar, en ese punto, con la combinación de 1, 0, vamos a poder mover nosotros el potenciómetro de manera manual a través de nuestra mano, y vamos a posicionar en este caso el servomotor a la misma posición que el servomotor. Entonces, ¿cómo vamos a realizar esto? Ya se detuvo, ¿ok? ¿Cómo vamos a realizar esto? Entonces, una vez que ya se detuvo, ya cumplió las funciones anteriormente realizadas dentro de los switch. Ahora lo vamos a mover de manera manual. Entonces tengo que mover la perilla del potenciómetro para que de manera automática el servomotor se posicione en el mismo valor del potenciómetro. Entonces, una vez más, muevo el potenciómetro y debería de moverse también el servomotor. Ahora, si yo muevo hacia el otro lado la perilla, también tiene que moverse hacia el otro lado nuestro servomotor. Entonces vemos que esta combinación de lecturas digitales también funciona. Ahora, por último, dijimos que cuando tenemos los dos switches en alto, se tiene que posicionar automáticamente en cierto valor, que es 0 grados. Y pues vemos que ella lo realizó. Entonces, ese es el funcionamiento de nuestro sistema de control para el servomotor a través de la programación e implementación de Arduino. Yo les voy a anexar esta programación en un archivo de texto para que lo copien y lo peguen dentro del sistema de programación de la plataforma Tinkercad. Y lo que van a tener que realizar ustedes son las pruebas necesarias de estas 4 posibles combinaciones de lecturas digitales. Lo que me van a enviar como evidencia de su práctica es una captura de pantalla en la cual, obviamente, al igual que en las prácticas anteriores, en la cual ustedes me ingresen su nombre a través de una nota con la herramienta de nota. Entonces tiene que tener su nombre, el circuito,
ingresado de esta forma. ¿Ok? En cualquier sección que gusten ponerlo está bien, pero hay que utilizar la herramienta de nota. Tiene que verse el circuito completo, tiene que verse el código como se muestra en la pantalla, y tiene que verse que ustedes hayan iniciado la simulación de ese circuito y que por ende hayan realizado las pruebas necesarias. ¿Cómo me voy a dar cuenta que en teoría sí hicieron las pruebas necesarias? Es por medio de la hora del simulador. Significa que ustedes necesitan de una cantidad de tiempo para poder realizar las pruebas necesarias del simulador. Entonces, teniendo el simulador trabajando, ahí se tiene que ver cierta cantidad de minutos que utilizaron para realizar la simulación y las pruebas necesarias de nuestro sistema de control. Si no cuenta con estos requisitos, nuestra evidencia no se contará en consideración. Y una cosa más, también tenemos que nosotros ingresar el nombre de la práctica en este punto, que sería sistema de control de servomotor. ¿Ok? Entonces me voy a fijar que tenga este nombre asignado aquí, que tenga su nombre ingresado a través de la herramienta de nota, que haya un tiempo asignado en la hora del simulador, que tengan el código desplegado y que tenga el simulador trabajando. Con eso me voy a dar cuenta que sí realizaron las pruebas necesarias del circuito. Entonces les anexo eso dentro de la publicación de la tarea en la plataforma de Google Classroom, y cualquier duda o aclaración me estaré pendiente. Bueno, sería todo, jóvenes.